La espina de pescado es una técnica de metodología didáctica muy utilizada en muchas clases. Su valor radica en que ayuda a analizar la información y a presentarla de forma más conveniente. Con la ayuda de la espina de pescado, el niño aprenderá a resolver situaciones problemáticas y a trazar conexiones entre los fenómenos de la realidad. ¿Qué es la espina de pescado? El método Fishbone se traduce como esqueleto de pez o espina de pez. Recibió este nombre por el aspecto del diagrama, que parece el esqueleto de un pez. Es una forma simplificada del diagrama de Ishikawa, un científico japonés que se centró en el pensamiento crítico. La espina de pescado desarrolla la capacidad de pensamiento crítico de los niños mediante una forma visual y de contenido, por lo que se utiliza mucho en muchas clases. Además, mediante esta técnica los alumnos adquieren habilidades para trabajar en parejas y grupos, trazan relaciones de causa y efecto, identifican la importancia de los distintos factores y los clasifican, aprender a evaluar los fenómenos del mundo que les rodea. El esqueleto del pez permite no solo organizar los datos y procesar cualitativamente la información para memorizarla, sino que también ayuda a encontrar una solución para cualquier problema. Esta técnica se utiliza a menudo para la lluvia de ideas. Composición. Puede utilizar el esquema de la pecera de diferentes maneras, en función de los objetivos, rellenarlo junto con los alumnos u ofrecerles que consideren una versión ya preparada. También hay distintas variantes de la disposición del propio esqueleto. Recepción de la espina de pescado en la escuela primaria. Es más conveniente utilizar en forma de juego en una disposición horizontal, ya que se asemeja más a la forma de un pez. Con los alumnos de cursos superiores, es posible utilizar la disposición vertical, ya que así se puede incluir más información en el esquema. Cada parte del esqueleto del pez es importante. La cabeza es necesaria para significar un problema o una pregunta. Las espinas de un lado, superior o derecha, marcan las causas o conceptos básicos de un fenómeno o problema. Las espinas del otro lado, inferior o izquierda, apoyan la información con hechos relevantes. La cola sirve para resumir la cuestión y la conclusión principal del problema. Los conceptos y hechos más importantes suelen estar situados más cerca de la cabeza, es decir, hay que empezar siempre por lo más importante. La espina de pescado no solo ayuda a sistematizar la información, sino que también enseña a expresar las ideas de forma clara y concisa. 2 puntos en el esqueleto de un pez no caben notas largas. Utilización del método de la espina de pescado en el aula. La técnica de la espina de pescado es tan versátil que puede utilizarse en cualquier tipo de clase, pero será más eficaz en las lecciones de generalización y sistematización de conocimientos. Así, los alumnos podrán sistematizar toda la información que han recibido, trazar las interrelaciones entre los componentes y los hechos del esquema y eliminar las lagunas de conocimiento. Es importante enseñar a los niños a presentar los resultados de ese trabajo y a explicar su punto de vista. Aunque a la mayoría de los alumnos les resulta fácil hacer suposiciones sobre diversos temas, suelen tener dificultades para encontrar y presentar argumentos y hechos en la vida cotidiana. Además, no todo puede confirmarse, por lo que no pasa nada si la parte inferior del esqueleto del pez está vacía. Hay que prestar especial atención a la cola del pez para que todo el trabajo realizado tenga una conclusión. Si a los niños les resulta difícil, el profesor puede ayudarles a hacer la conclusión. Y en los cursos más pequeños, cuando los escolares aún están aprendiendo a rellenar la espina del pez, se puede ofrecer una versión ya hecha de la cola. Formas de trabajo en la clase. La tecnología esqueleto de pez puede ocupar un lugar diferente en una lección, puede ser una de sus etapas, como consolidación o trabajo individual de los niños, o convertirse en una estrategia a lo largo de toda la lección. Encaja bien en las lecciones de literatura. Para analizar obras literarias, el esqueleto de pez puede componerse de varias maneras. Individualmente, cada niño trabaja con su propio esquema, completándolo durante de 15 a 20 minutos, y luego discute y compara los resultados con toda la clase. En grupos, cada grupo recibe su propio esquema y material didáctico para analizarlo y, a continuación, presenta los resultados a los demás alumnos. Frontalmente, toda la clase, junto con el profesor, rellena una pecera en la pizarra o en una plantilla de gran formato ya preparada, debatiendo todos los matices. Esta tecnología también puede utilizarse como deberes, como esquema, trabajo de créditos para comprobar el dominio del tema, trabajo por proyectos. El método de la espina de pescado puede utilizarse en distintas variantes, cambiando la complejidad del trabajo y ajustándolo al nivel de la clase. Se puede hacer lo siguiente: especificar el problema, todos los pips superiores y uno inferior. Como ejemplo,
dejar rellenado el problema. Y solo las pepitas de arriba, rellenar solo la pregunta del problema. Pide a los niños que planteen ellos mismos la pregunta y rellenen todo el cuadro. Ejemplos de utilización de la tecnología de la espina de pescado en el aula. El uso de la tecnología de la espina de pescado en el aula ayuda a desarrollar la capacidad de analizar la información, identificar lo principal, buscar las causas de los fenómenos, establecer vínculos entre ellos y trabajar en parejas y grupos. Lo más exitoso será el uso del esqueleto de pez en las clases de historia y literatura. De forma creativa es posible tratar los temas más complejos. Para entender mejor qué es una espina de pescado, veamos algunos ejemplos. En una clase de historia en sexto curso, los alumnos tratan un tema complejo: la fragmentación feudal en Rusia. Para comprender mejor el concepto y las causas de la desintegración de la antigua Rusia, los niños hacen una espina de pescado. Cabeza, fenómeno. Las razones del colapso de la antigua Rusia. Huesos superiores, razones. No existía un orden de sucesión al trono, los territorios diferían mucho en cuanto a condiciones naturales y económicas, economía de subsistencia, crecimiento y desarrollo de las ciudades. Huesos inferiores, hechos, guerras intestinas y lucha por el trono, fortalecimiento de la economía de las tierras separadas, ausencia de relaciones comerciales constantes entre principados, las ciudades quieren independizarse. Cola, conclusión. La fragmentación en Rusia era imposible de evitar. En la lección de literatura en quinto curso, al analizar la obra Mumu de I.S. Turgeniev, se pide a los niños que rellenen una pecera que les ayudará a analizar al personaje principal. Los alumnos tienen que enfrentarse a una pregunta difícil: ¿qué puede empujar a un hombre sumiso a la rebelión? Cabeza, problema. Gerasim es un rebelde sumiso. Huesos superiores, razones. Es económico, un campesino siervo, un rebelde, liberado. Huesos inferiores, hechos. Le gusta el orden, cumple bien sus deberes, ahoga a Mumu porque está obligado a hacerlo, se ausenta sin permiso de la varilla. Cola, conclusión. Si humillas constantemente a una persona, hasta el más sumiso se rebelará tarde o temprano. Descargue aquí la plantilla de esquema de espina de pescado para rellenar las lecciones. La técnica de la espina de pescado no solo desarrolla el pensamiento crítico y creativo, sino que también ayuda a los alumnos a comprender material complejo analizando la información y presentándola de forma simplificada. Los niños aprenden a identificar la postura del autor, expresar su propia opinión y escuchar respetuosamente la postura de sus compañeros.